Entonces, nos quedamos en la última conversación muy interesante. Hablábamos de la libertad, ¿no? Como uno de los atributos ganados con el camino espiritual, de dónde venía esa libertad. Y nos quedamos con el tema de la palabra, ¿no? De repente resulta que hemos empeñado o hemos depositado nuestra palabra porque hemos prometido o porque hemos hecho acuerdos y estamos divididos, ¿no? Entonces tenemos una enorme responsabilidad en nuestra palabra. Una palabra que no es cumplida, pues es uno de los principios que en todos los mandamientos espirituales te dicen: no mientas, ¿no? Mentir no es decir lo contrario a la verdad. Mentir es quitarle a la palabra su responsabilidad de manifestarse, ¿no? ¿Y cómo manifestamos la palabra? Con las acciones. Con las ¿no? acciones. Entonces, si nosotros no le damos acción a lo que prometemos, perdemos la coherencia en nuestra manifestación, nos volvemos incoherentes y perdemos algo muy preciado, que es el poder de la palabra. Es muy simple, ¿no? Si yo te digo: oye, nos vemos a las 5 y no llegas, y te vuelvo a decir: oye, nos vemos a las 6 y no me hablas y no me avisas y no nos vemos, a la tercera, como Pedro y el lobo, pues no te la voy a creer. Entonces esa persona ya lo que me diga no le puedo creer, porque su palabra no está sustentada por sus actos. Así es. Y no le vemos la importancia de decir: ay, perdón, ¿a quién le echamos la culpa? Al tráfico. Sí, al tráfico, al este, al otro. Llegué tarde por el tráfico, pero en verdad lo que pasa es que vamos desgastando el poder de nuestra palabra, al grado que cuando queremos usar nuestra palabra para decretar algo realmente importante, no tiene la energía de nuestra acción, no es coherente con lo que nosotros actuamos. Entonces no lo podemos manifestar, porque si bien decir la palabra es el primer paso de la manifestación, las acciones que apoyan y manifiestan esa palabra son el resultado de nuestro intento. Y ese es nuestro verdadero poder, la potencialidad de que aquello que decimos lo podemos manifestar. ¿Por qué es importante decretarlo? Porque una cosa es pensar: voy a ser rico, y otra es decir: voy a ser rico, y otra, actuar y crear esa abundancia, ¿no? No, y todavía más fuerte, y otra cosa es sentir la abundancia. Porque una cosa es esta palabra de la que estamos hablando, que vas y le depositas a alguien más y entonces ya no la manifestaste con tu acción. Pero ¿qué pasa cuando la palabra es hacia ti? O sea, ¿qué te dices? ¿Cuál es tu conversación interna? O sea, ¿qué te estás hablando todos los días? Esa es la más cañona, porque tengo una amiga que me encanta, como dices, ¿cómo te embrujas? Porque la palabra, o sea, decreta. Es el hechizo. Abracadabra quiere decir... Abracadabra en hebreo quiere decir que mis palabras se manifiesten, ¿no? Entonces, cuando tú hablas y estás diciendo algo y te lo estás diciendo a ti, es como si te estuvieras autoboicoteando, ¿no? Y después no escuchamos lo que nos estamos diciendo porque no tenemos conexión con nuestro pensamiento. Exacto. Nuestro pensamiento está sucediendo y nosotros estamos actuando afuera, pero no estamos viendo que nos estamos diciendo: no creo, o tengo miedo, no puedo, o no puedo. Si estamos hablando hacia afuera, impulsados por un pensamiento que desconocemos. Y es ahí donde la importancia de recuperar la comunicación interna a través de la meditación y la autoobservación se vuelve una herramienta indispensable para recuperar el poder de tu palabra y del sustento hacia ti mismo, porque las palabras surgen de lo que sientes y piensas. Y si no estás en contacto con lo que sientes y piensas, no puedes saber de qué se trata el discurso que te estás diciendo todo el tiempo. Entonces, si yo no sé de qué me estoy hablando todo el tiempo, carezco del conocimiento, soy ignorante de los hilos que mueven mi día con día. Sí, hay que acecharte, o sea, hay que acechar tu mente, te tienes que estar en conciencia, tienes que estar en conciencia, no como un automático. Entonces, nos vamos convirtiendo en eso que vamos pensando repetidamente, haciendo repetidamente, y entonces ahí se va formando nuestra personalidad. Entonces, ¿qué es nuestra personalidad? Es este conjunto de cosas que vivimos, pero más importante, ¿cómo las vivimos? Sí, o sea, tenemos un temperamento dado por cualidades genéticas, cualidades astrales, sí, cualidades de experiencias adquiridas que van generando nuestro carácter, y esta suma de un temperamento que naturalmente nos es dado, junto con un carácter que se va afinando en la manera en que enfrentamos la realidad, van moldeando nuestra personalidad, de tal forma que de repente
si no reconocemos la persona que hemos creado, nos identificamos plenamente con ella, cuando en verdad es solo uno de los muchos matices que pudimos haber optado por crear de nosotros mismos. Entonces, si yo me caso con la idea de la escasez, si yo me caso con la idea del rencor porque mis padres o tal persona me faltó, me voy a vestir de estas reacciones y mi temperamento, que es natural, va a nutrirse de mis respuestas que hace mi carácter, y me voy a creer que soy esa persona. Eso es impresionante. Y lo que pasa es que pasa la vida y pasa el tiempo y pasan los años y de repente dices, vivo en una mentira. Hablábamos en yo una me quiero ir al bosque a conversación, pintar o algo así. Hablábamos en una conversación de que nos volvemos un actor que no tiene un guión y no tiene un director. Entonces de repente, Ionesco tenía un escrito, una dramaturgia muy buena que era 8 actores en busca de una obra, ¿no? Entonces de repente están estos personajes, estas personalidades, pero no saben ni de qué trata la obra, ni cómo llevarse en escena. Y es muy interesante porque eso es lo que pasa cuando nosotros nos identificamos con lo que manifestamos y no con lo que somos. De repente justificamos y tenemos razones de por qué vivimos lo que vivimos y por qué entendemos y vemos el mundo de cierta manera, pero el verdadero propósito de que estemos existiendo se nos va. Y la verdadera razón por la cual estamos existiendo y para lo que estamos existiendo no la tenemos. Entonces somos actores sin un guión y sin un director. El director es la conciencia. Eso es lo que hablamos. Pero el actor, pero la obra es aquella realización que le va a dar sentido a tu vida y a toda tu forma de interpretar las cosas. De tal forma que si conoces el guión y eres consciente para dirigir tus personalidades, tus rasgos de la personalidad, aquello que quieres, puedes adoptar el personaje correcto que te acerca a tu realización, en vez de estarte resolviendo a ti mismo con el personaje que construiste quizás hace mucho tiempo y ya no cabe en esta obra de tu presente. Así es. Y aparte hay algo muy importante cuando también decimos la connotación de las palabras. Cuando estamos hablando de un guerrero espiritual y de una lucha, no tiene nada que ver con la lucha de afuera, de este ratón que corre como loco en esta competencia, ¿no? Estamos hablando de una lucha que no sé cómo explicarlo, desde otra connotación, desde algo mucho más elevado, ¿no? O sea, creo que Chumpa mencionaba que el guerrero espiritual es aquel que está decidido a enfrentarse a su ignorancia y está determinado a encontrar las causas de su sufrimiento para erradicarlo, ¿no? No estás peleando con nadie, no hay nadie allá afuera. O sea, cuando estamos hablando del guerrero y de la parte espiritual y de esta lucha, es la capacidad y el valor que tengas para enfrentarte desnudo a lo que has construido, que te priva de tu realización. Y entonces puedas enfrentarte a destruir esos candados que te están privando de realizar la obra por la cual fuiste creado, ¿no? Exacto. Entonces ahí vemos que la palabra es el primer proceso de manifestar aquello que vas a realizar. Y si no eres cuidadoso con lo que decretas, entonces muy probablemente pierdas ese don de la palabra y su fuerza. Y es como enfrentar un dragón con una lanza de plástico. Sí, sin armas, sí, claro. Totalmente. No está afilado tu intento, ¿no? Tu coherencia. Entonces llegas muy débil a la batalla de la vida, ¿no? San Jorge y el dragón lo dejamos para nuestra próxima conversación. Así es. Gracias, nos estamos viendo.